En la oscuridad de la noche, donde las sombras se alargan y los susurros del viento adquieren vida propia, nace el miedo. Es ese compañero inseparable, el eco de nuestras más profundas inquietudes, el susurro de lo desconocido que se cierne sobre nosotros en la penumbra. El miedo, esa emoción ancestral que yace en lo más profundo de nuestro ser, nos envuelve en su brazo oscuro y nos impulsa a explorar los límites de nuestra valentía. Pero, ¿qué es el miedo, sino una manifestación de nuestra humanidad? Es el eco de nuestros anhelos y temores más íntimos, la chispa que enciende la llama de la imaginación y nos sumerge en un mundo de fantasmas y criaturas de la noche. Aunque puede parecer un enemigo, el miedo nos une de una manera única. Nos conecta a través de nuestras experiencias compartidas de terror y nos recuerda nuestra propia vulnerabilidad en un mundo lleno de incertidumbre. Bienvenidos a Miedos Nocturnos, un viaje a través de las sombras de la noche, donde exploraremos los rincones más oscuros de la mente humana y nos sumergiremos en las profundidades del miedo. Acompáñanos mientras desentrañamos los misterios de lo sobrenatural, compartimos historias de horror y nos sumergimos en el fascinante mundo de lo desconocido. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigo. Muy bien, emocionado por un capítulo más en este podcast que no es de nosotros, es de la gente que nos escucha, Miedos Nocturnos. Exactamente, pero también, ¿cómo ha estado tu semana? ¿Cómo te has encontrado? Muy atareado. Sí, trabajo, desvelos, estar leyendo, miedos. Sobre todo miedos. Pero miedos de cosas de gente adulta. Como hipoteca. Sí, probablemente, sí, todas las deudas, güey. Sí, el Electra, Banco Azteca, todas esas. Oye, pues mira, para el capítulo de hoy te traigo otro tipo de horrores, otro tipo de, frustraciones por parte de la gente, que son las películas de terror que están basadas en historias reales. Uf. Te hago la pregunta, tú, el momento de que te digo este título, ¿qué película se te viene a la mente? Yo creo que El Exorcista, la primera que salió, se me hace más cercana a un hecho real. De hecho, ves que hay muchas documentaciones sobre eso. Y por ahí, las del Conjuro, todas las de la monja. Annabelle no tanto. No bueno, es más... Es hasta más... como parte del universo cinematográfico del Conjuro, ¿no? Podríamos decirlo. Exactamente. Pero, o sea, de esas dos, yo creo que sí. Sí me podría guiar El Exorcista y El Conjuro. Te hago la siguiente pregunta. Cuando ves en el título de una película, basada en hechos reales, ¿cuál es esa emoción o sentimiento que tienes en ese momento? Porque obviamente son muchas cosas y para diferentes personas, obviamente, ¿no? Es diferente la emoción, pero para ti, ¿cómo fue? Bueno, para mí, yo creo que la primera película que vi basada en hechos reales fue justamente las del Conjuro. Justamente, que están sedimentadas en hechos reales, a fin de cuentas, ¿no? Me da curiosidad, no me da miedo, no me asusta. En mi caso particular no me asusta. Me da curiosidad conocer el trasfondo o sea, ves la película y si te quedas pensando, ¿realmente pudo pasar todo esto? ¿No? ¿Que si es real? ¿Que no? Sí, te quedas con muchas dudas exactas, ¿no? Pero el investigar después de ver es a mí lo que más me fanatiza de ver este tipo de películas. Sí, obviamente vemos una película muy hollywoodense, ¿no? Que se toma ciertas narrativas creativas. Obviamente para entretener a la gente, no siempre va a ser el 100% fiel. Uh-huh. Pero diste en un buen punto. Creo que el misterio radica en qué tan real y no es lo que estás viendo. Exactamente. La primera película que te voy a mencionar el día de hoy, Ricardo, es justo la que mencionaste desde un principio. El Exorcista de 1974. Bien lo comentaste, hay mucha documentación sobre esto, noticias y bueno, hasta la fecha es una película que se sigue hablando, pero también sobre el tema. Uno de los casos de exorcismos más famosos, de las primeras ocasiones en que la Iglesia Romana entró al menos aquí en Norteamérica a cubrir este tipo de casos. Entonces, Ricardo, hoy te voy a hablar de El Exorcista de 1974. Vamos.
Había una vez una tranquila comunidad en Maryland, Estados Unidos, que se vio sacudida por un evento sobrenatural que desafió todas las creencias y dejó una marca indeleble en la historia del terror. La familia de un niño de 12 años, conocido bajo el seudónimo de Roland Doe, esto para proteger su identidad porque estamos, hablando de un menor de edad, ¿no? En los periódicos también, incluso no es el único seudónimo que tuvo varios, pero pues la historia mencionaba que era el mismo del que se estaba hablando. Ok. Para proteger su identidad, comenzó a presenciar... Bueno, ya me equivoqué, porque es Rolando, para proteger su identidad. Ok. Yo dije, se puso una máscara o algo así, ¿no? Comenzó a presenciar fenómenos inexplicables en su hogar a principios de la década de 1940. Pero el caso obviamente ocurrió en 1949, pero pues estamos hablando de la década completa. Sí, claro. Roland, un niño tímido y reservado, de repente mostró signos de posesión demoníaca, que incluían levitación, fuerza sobrehumana y una profunda, aversión a los objetos religiosos. Para la familia Doe, cada día se volvía más aterrador que el anterior, con su hijo manifestando comportamientos cada vez más inexplicables y aterradores. Los eventos sobrenaturales parecían intensificarse a medida que pasaban los días, sumiendo a la familia en un estado de terror y desesperación. Pero, ¿cuál fue el punto inicial de la posesión demoníaca? Obviamente hay varias teorías sobre esto. Sabemos que es un caso muy amplio y que, repito, hasta la fecha sigue hablando, pero al mismo tiempo sigue causando mucho enigma entre la gente. Obviamente, vamos a lo mismo. Un periodista lo pudo subir, luego también tienes el relato del Vaticano, luego tienes el relato de las personas que lo vivieron, tienes el relato de las personas, de los vecinos que tal vez escucharon algo, tienes incluso el punto de vista del escritor de esta película. Entonces son varias versiones que tal vez no se pueden concluir, pero que en algunas cosas posiblemente puedan coincidir. Sí, pero a final de cuentas la versión más cercana a lo real es la de los que lo vieron directamente, ¿no? Exactamente. Digo, el protagonista, ¿no? Porque supone que no estaba consciente, ¿no? Y también genera esta bulla entre los que son escépticos, a final de cuentas, ¿no? Que dicen, esto fue más que inventado, lo que nosotros llamamos cortinas de humo, ¿no? Actualmente, ¿no? Pero para la época y para cómo fue y que hasta el Vaticano tuviera que intervenir, en mi punto de vista no puedo decir que sea algo escéptico de creer. O sea, yo creo que sí pasó. En este punto de exorcismos, ¿tú crees que también hay algo psicológico dentro de esto? Porque vamos a lo mismo. Sabemos que existe el bien y el mal. Pero entre todo eso y ante tantos casos supuestamente de exorcismos, ¿cuántos crees que hayan sido el factor psicológico? Hace no sé cuántos años alcancé a leer un artículo que las posesiones demoníacas sí tienen mucho que ver con el factor psicológico, como tú lo mencionas, pero que hay algunas que ni siquiera son reales como tal, ¿no? Son creadas por la persona, lo que se supone que es el portador del demonio. Teóricamente sí, se está dejando llevar por otra personalidad. Puede ser un trastorno de personalidad en bases científicas, porque sí es muy probable, no es mucho, pero sí es muy probable. Entonces yo creo que podemos partir de que sea fanatismo o de que no sea fanatismo. Si hay alguien que sea fanático a la religión, no sé, como nuestras tías de hace muchos años, nuestras abuelitas, que se lo puedan creer, se lo puedan tomar y simplemente sacar sus 5 minutos de fama, ¿no? Entre su religión, ¿no? Digo, hay que ser honestos. Entonces, yo creo que psicológicamente te puede interferir si tú realmente estás consciente de que no estás tan apegado a... O sea, puedes ser creyente, pero hasta ahí no. O sea, y lo que llegamos a platicar antes de que empezáramos con este proyecto, cuando empezamos a tocar estos temas, que una mente débil es más propensa a poder adquirir un demonio, a ser un portador más fácil. Retomo tu punto porque luego en temas de conversaciones tal vez con otras personas siempre sale, no, es que casualmente las personas que son muy arraigadas a cualquier religión católica, cristiana, etcétera, son más propensas a tener este tipo de exorcismos. Pero más bien,
son demasiadas escépticas o son muy creyentes, ¿no? Que es por eso mismo, como tú lo mencionas, que los llega a afectar. Sí, exacto. Pues mira, para continuar con el tema, te hacía la pregunta porque creo que más adelante vamos a tocar este tipo de temas, pero aún así creo que, curiosamente, este tipo de casos todavía, a pesar de los años, es un archivo abierto. Sí, claro. Son muchos enigmas, repito. Entonces, Roland, bueno, para hacer la pregunta, ¿cuál fue el punto inicial de esta posesión demoníaca? Pues vamos a contar un poquito de la historia de Roland. Roland nació en el seno de una familia luterana alemana en el año de 1935. Durante la década de 1940, la familia vivió en Contage City, Maryland. Según los documentos, Roland era hijo único y dependía de los adultos de su casa para sus compañeros de juego. Pues obviamente, vamos a lo mismo, eres hijo único, si no hay muchos niños en el vecindario, no puedes jugar tanto, y el único que queda como responsable o responsable son tus tíos, papás o cualquier adulto cercano, que obviamente te aman y te quieren mucho, por ende van a jugar contigo. Sí, exacto. Pero hay un caso en específico, porque dentro de este núcleo familiar estaba su tía Harriet. Su tía, casualmente, era espiritista. Ok. Le presentó a Roland la tabla Ouija cuando expresó interés en ella. Se me hace una falta de respeto por parte de la tía Harriet. Si es espiritista y sabía la gran responsabilidad que conlleva una tabla Ouija, ¿por qué enseñársela a un menor de edad? Exactamente, es que no tiene ningún sentido ni ninguna lógica, a menos que quisieras experimentar en carne propia el hecho de que pudiera ser poseído por algo, ¿no? ¿No crees que pueda ser una posibilidad? Pero sería muy ojete de parte de la tía, ¿no crees? Es la tía. Bueno, es cierto, pero aún así se me hace muy curioso cómo en el núcleo de esta familia, ante tantos adultos, nadie pudo darse cuenta de esto. Bueno, sí, eso sí también es la tabla importante. Ouija no es algo que sea chico. Es una tabla, pues, de un tamaño moderado, ¿no? Ni tan chico ni tan grande, pues es una... No sé, como de una lap. O de una tablet. Ajá, más o menos. Tal vez. Y no es tan difícil de esconder. Y dudo que el niño, sinceramente, limpiara su cuarto. Bueno, quién sabe, estamos en una época donde eran más ordenados, ¿no crees? Pues sí, pero las personas o los adultos eran los que tenían más posesión sobre ese tipo de órdenes. Bueno, sí, tienes razón. En ese caso, ¿no? Y tal vez, tal vez siendo hijo único, sobreprotegerlo, ¿no? Yo diría que no va tanto por ahí, pero a lo mejor también es una ventaja no tener el orden necesario. Porque dentro de tu desorden, pues tú sabes tu orden. Sí, sabes dónde poder esconder las cosas bien. Exactamente. Sabes, no puedes... Tal vez el niño escondía la tabla Ouija debajo de la cama. Exacto. O debajo del colchón. Ajá. ¿No? Y el padre, ¿cómo voy a revisar ahí? Sí, o sea, hay como cosas que no puedes revisar así por inercia. Dices, ¿qué va a estar escondiendo ahí un niño de 7, 6, 8, 9 años? Y se me olvida que los niños en algún punto son inteligentes. Sí, y los papás demasiado idiotas. Sí, casualmente, no sé por qué. Es parte de la evolución humana. Sí, la verdad sí. Pasó un tiempo y lamentablemente la tía Harriet murió. Y curiosamente, la familia empezó a experimentar ruidos extraños, muebles que se movían por sí solos y objetos ordinarios como jarrones volando o levitando cuando el niño estaba cerca. La teoría dice que Roland, al extrañar la presencia y autoridad de su tía, porque era con la que convivía más, decidió agarrar la tabla Ouija y comunicarse al más allá, porque obviamente ya tenía el conocimiento básico de qué es y cómo. Sí, claro, ya estaba titulado. Pues sí, tal cual. Y sabemos que un niño es muy curioso a comparación de un adulto, ¿no? Entonces, no sabemos cuántas veces lo utilizó, cuántas veces jugó con ella, si se obsesionó en algún momento. No sabemos cuál es el vacío. Sí, realmente lo vio como lo que pensamos, un juguete, ¿no? Exacto, al ser un niño con esa inocencia de, ¿sí? Voy a hablar con mi amigo. Ajá, exactamente. Y tal cual, ¿no? Y su tía no sabemos también cómo le comunicó qué es una tabla Ouija. Sí, no, o sea, también los peligros que conlleva, ¿no? Que no todo el tiempo vas a contactar con quien estás buscando. Exactamente, y en eso también vamos a ir más adelante. Entonces, retomamos, la tía Harriet muere, y la teoría dice que obviamente Roland,
al extrañar la presencia y la autoridad de su tía, decidió agarrar la ouija y comunicarse al más allá, lo que probablemente haya sido el causante de toda esta historia. Una vez implementado esta historia, la presencia del mal en la vida de Roland, hasta este punto, era innegable. Se informó que las luces se encendían y apagaban sin explicación, los objetos se movían solos por la habitación y extrañas marcas aparecían en el cuerpo del niño. Los médicos y psiquiatras consultados no pudieron encontrar una explicación racional para el comportamiento de Roland, lo que llevó a la familia a buscar ayuda a la Iglesia Católica. Obviamente, una vez que la parte científica te falla, creo que lo único que te queda es tu fe. Sí, claro. Creo que ya lo tienes muy en el fondo, pero si algo sigue mal, yo creo que ya son de las últimas opciones que tienes tú como parte de alguna religión, ¿no crees? O sea, a mí me sorprende un poco que por los años en los que fue, no hayan recurrido directamente a la iglesia. Digo, estamos hablando de otra época y casi un siglo atrás, y la religión tenía más peso inclusive que las bases científicas. Sí había esta revolución de mente, pero no era tan fuerte como la que se vivió, no sé, de los 70s para acá. Eso sí, pero recordemos que el círculo de Roland es de una familia luterana alemana. Okay, sí, entonces yo creo que en los países europeos, en algunos, la religión no es tan importante como el seguir a alguien. Sí, claro. ¿Sabes? Entonces yo creo físico, que ¿no? Al tener esta descendencia alemana, probablemente la religión no era tan importante. Sí era parte de la vida, pero no era el foco principal. Sí. Entonces yo creo que probablemente por ahí pueda ir, ¿no? Que tal vez la decisión de no ir primero con la religión, tal vez fue de hay que aferrarnos, tiene que haber algo lógico. Porque sabemos que los europeos son de sangre fría. Sí. En algunas decisiones, entonces yo creo que también por ahí va, ¿no? Pues en este caso, pues obviamente, repito, la familia tuvo que buscar ayuda en la Iglesia Católica. Obviamente ante todos esos elementos, pues la Iglesia Católica empezó a tener importancia, empezó a tener relevancia más aquí en Norteamérica, y ante este caso creo que les llamó muchísimo la atención. Pero, ¿cómo se dieron cuenta que necesitaban ayuda espiritual? Según la historia tradicional, el niño se sometió a una serie de exorcismos. Edward Hughes, un sacerdote católico romano, realizó un exorcismo a Roland en el hospital de la Universidad de Georgetown, una institución jesuita. La premisa dice que solamente era para bendecirlo. Okay. Pero cuando el agua bendita empezó a tocar la piel de Roland, es donde se empezaron a dar un poquito de cuenta que tal vez la ayuda que necesitaba no era tanto, pues, científica, ¿no? Sino que era... mi hijo se está quemando con agua, ¿cómo es posible? Entonces, era alérgico. Era alérgico. Nunca se había bañado. Hay gente que es alérgica al agua, más no mames, neta. Sí, güey. ¿No sabías? Vivo en una burbuja muy fea. No sabía, te lo juro. No, pues es que tú sí te bañas, güey, por eso no lo crees. No te bañas, güey. No, pero eso sí es verdad. Hay gente que es alérgica a su sudor, al agua. Ah, bueno, sí, eso. Y se deriva por eso el pH, ¿no? Las altas cantidades de pH. Ah, ya te entendí. Ahí vamos. Bueno, volviendo a que al niño le estaba quemando el agua bendita. Volviendo que al niño no se bañaba. Sí, exacto. Pues el horror alcanzó su punto máximo cuando Roland comenzó a hablar en lenguas desconocidas y a profetizar eventos futuros con una precisión inquietante. El niño, cuyas características inocentes habían sido reemplazadas por una presencia oscura y malévola, aterrorizaba a su familia y a quienes estaban cerca de ella. La lucha por salvar el alma de Roland se convirtió en una batalla entre luz y la oscuridad, con la fe de la familia siendo puesta a prueba en cada paso del camino. Imagínate este contexto, ¿no? Cómo presenciar todos estos eventos, que tal vez tu hijo empiece a balbucear, pero cuando hay un experto es de, esto es latín antiguo. ¿Cómo es que lo habla? ¿Cómo es que un niño puede tener este dominio sobre un idioma que ya ni siquiera existe y mucho menos enseña? Su tía sabía. Su tía muerta ya sabía. Sí, claro. Le enseñó. Pero se me hace muy curioso
¿no? Que obviamente pues parte del Vaticano sí tiene dominio de este tipo de lenguas muertas, ¿no? Sí, claro. Porque es parte de su educación. Ajá. Pero para alguien de los suburbios, un ejemplo, ¿cómo es posible, no? Alguien que no está ni siquiera familiarizado, que no tiene ni siquiera familia mínimo cercana a la religión, o que lo pudiera escuchar, ¿no? O que tenga interés, vaya. Exacto. No, porque tampoco es como que haya mucha información sobre este tipo de lenguas, básica. Pero no, y aparte, ser autodidacta de un idioma es sumamente complicado. Más de un idioma muerto. Sí, exacto. Exacto, porque no hay alguien más que te pueda replicarlo. Entonces, como lo dice, se va enterrando y queda para la existencia. Con la presencia del mal confirmada, básicamente la Iglesia Católica asignó al padre William Bounder junto con un equipo de clérigos para investigar el caso de Roland. Lo que siguieron fueron meses de exorcismos y confrontaciones con el mal en su forma más pura. La batalla espiritual entre el bien y el mal se libró en el humilde hogar de la familia Doe, con el padre Bounder liderando la lucha para liberar el alma de Roland de las garras del demonio. Los eventos que ocurrieron durante esos exorcismos fueron descritos como escalofriantes y aterradores. Roland hablaba en lenguas desconocidas, profanaba con blasfemias y sufría violentos ataques físicos. El equipo de exorcistas perseveró, confiando en su fe y en la fuerza de su determinación para expulsar al demonio que había tomado residencia en el cuerpo del joven. Después de numerosos intentos, el demonio finalmente fue exorcizado, liberando a Roland de su tormento. Sin embargo, el precio pagado fue alto. El padre Bounder y los altos clérigos sufrieron consecuencias físicas y emocionales por su valiente enfrentamiento con el mal. Los exorcismos fueron episodios agotadores y aterradores, donde el equipo de clérigos se enfrentó a la violencia física y verbal del poseído, así como el fenómeno sobrenatural inexplicable. Durante estos enfrentamientos se informó que objetos sagrados fueron arrojados por la habitación, que la voz de Roland cambiaba de tono y timbre de una manera que parecía imposible para un niño de su edad, y que su comportamiento era en ocasiones demoníaco y blasfemo. El padre Bounder y los demás exorcistas se aferraron firmemente a su fe y a la convicción de que estaban luchando una batalla justa y necesaria contra el mal. Las secuelas de estos exorcismos fueron profundas y duraderas. El padre Bounder, en particular, sufrió un colapso físico y emocional después de la batalla espiritual con el demonio. Sus experiencias lo persiguieron hasta el final de sus días, dejándolo marcado por los horrores que presenció y los desafíos que enfrentó. La historia de Roland Doe y su exorcismo se convirtió en un recordatorio atemorizante de los peligros que acechan en los rincones más oscuros del mundo espiritual y de la valentía necesaria para enfrentarlos. Obviamente pasó un tiempo, no muy lejos del lugar donde había ocurrido todo esto. Un joven llamado William Peter Blatty oyó la historia por primera vez mientras estaba estudiando en la Universidad de Georgetown. En el año de 1971, cuando Blatty ya se dedicaba a trabajar como escritor y guionista de cine, con algunos éxitos ya entre sus palmares, publicó su novela El Exorcista, en la que se basaría la película del mismo nombre, que redefiniría el género del terror, creando una de las historias más emblemáticas del cine moderno. ¿Qué tal te pareció esta historia del Exorcista? Se me hace muy interesante, o sea, el conocer el porqué, los motivos, las razones de pues cómo llegó este niño a tener un ser demoníaco dentro de su cuerpo y que tuviera que recurrir hasta el Vaticano, o sea, y más que nada se me hace tan creíble por el aspecto que comentábamos, que descartaron todas las opciones lógicas y creíbles, pero yo no descarto una cosa. ¿Cuál fue? Que la tía fuera espiritista y le haya inculcado esa creencia al niño. Yo creo que por ahí es el único factor que para mí, o sea, no es que no cuadre, porque al final de cuentas es parte de la historia, pero sí que tanto le pudo haber afectado al niño, ¿no? O sea, de decir, se permitía poseerse. No voy a que él se lo haya imaginado, sino que permitiera poseerse, ¿no? Porque muchas veces eso pasa, ¿no? O sea, en todos los archivos documentados, siempre que hay un portador es por algo
bien claro, ¿no? Porque es la persona más débil de mente, ¿no? O sea, que está dispuesta a acceder a lo que le van a decir, ¿no? Que es manipulable, que es sí, totalmente manejable, influenciable, y de algún modo, pues, como todos lo sabemos, el bien no se propone a lastimar a nadie y el mal se trata de lastimar a alguien, ¿no? Entonces, es a mí como que esa es la única incertidumbre, que el hecho de saber los conocimientos sobre la Ouija y esto, y ser espiritista su tía, lo hayan dejado vulnerable ante la amenaza de un ente demoníaco. Santa madre de Dios, yo no, sinceramente no me imagino estar en este punto. Pero para darte un par de datos curiosos sobre... me voy a enfocar más en la película que en el libro. Hay algunos casos que se cambiaron, otros casos que se mantuvieron tal vez. Un ejemplo muy claro es que la tabla Ouija, en la historia, en el relato, la tía Harriet es quien se la presenta a Roland. Okay. En la película, pues obviamente se cambia primero de género al niño, es una niña. Ajá. Que vive con su madre, que es actriz de teatro y actriz de cine. Sin embargo, hay algún momento donde la madre le presenta la tabla Ouija a su hija. Y ahí es donde ya empieza toda esta ola de blasfemias, de cristos al revés, de movimientos de luces que no eran usuales en esa época, ¿no? Entonces, esas son algunas cosas que tal vez del relato se mantuvieron dentro de la historia de que cuenta la película. Y obviamente algunas exageraciones, ¿no? Vamos a lo mismo, es Hollywood. Hay algunas cosas creativas que lo hacen con el mero punto de entretener, de que te aterres, sí, de que tengas miedo. ¿El vómito? El vómito, por ejemplo, obviamente no iba a hacerlo de esa forma Roland, yo creo, ¿no? Pero pues el vómito ahí fue una de las escenas más asquerosas en su momento. O la parte donde gira todo el cuello en 360 grados. Sí, no. Pues te mueres básicamente. Sí. ¿No? Ahí teóricamente el demonio estaba matando a su portador, no manches. Cuando no tendría que hacerlo, porque es de lo que depende en ese momento. Porque no tiene el permiso para poseer a otra persona. Y más cuando se trata de personas que están pues contemplando fuertemente su fe, como es la familia Roland, pero también de las que no dudan, como eran el padre y el clérigo. Exacto, ¿no? Obviamente en la película pues está al final que para que ya no sufra la niña, el padre dice pues poséeme, se aventa por la ventana y finalmente muere, ¿no? Aquí otra cosa fue que sí pudieron sacar al demonio de Roland, y la historia quedó en la posteridad. Tiempo después no se supo quién era Roland, qué fue de él, si tuvo algunos efectos secundarios sobre esto. Fue como si se desapareciera. Ya no hubo nada más. Y obviamente por respeto y hasta la fecha no es como que el nombre se haya revelado. Y creo que en algún futuro cercano no lo tendremos. Y yo también lo veo muy difícil, ¿no? Sí, ¿verdad? Creo que es una historia de culto incluso. Sí, a final de cuentas, sí. Aparte en estas historias de la cultura pop, claro, que siempre están divagando por ahí, lo mejor es guardar ese respeto, ¿no? ¿Para qué vas a indagar de más, no? Sí, puede que le afecte este tipo de fama con un nombre real, puede afectar a sus descendientes. Porque ni ellos han salido a tener un documental o a adaptarse a cierta fama. Es como dejaron morir la historia y es algo de lo que ya no queremos saber. Por ahora. Pero, hablando de personas que se quieren fama, la siguiente historia es una que sí se ha exprimido mucho en los últimos años, pero que a la gente le gusta ese tipo de películas, este universo cinematográfico de El Conjuro. Yo pensé que Cañitas. De eso hay un podcast que vamos a hablar completamente del libro, de la historia y cómo es que Carlos Trejo pudo maniobrar la historia ahí para sacar cierta ventaja. Pues de una vez que chinga su madre ese pendejo. Sí, estaba viendo un video con mi mamá justamente. Todo el crédito para el traje con voz. Estaba pues relatando cómo es la vida de Carlos Trejo, uno de los charlatanes más pues populares de México en el tema paranormal. Pero él imagínate, escribes un libro que forzosamente la SEP te hace leer. Y este libro tiene faltas de ortografía, escribe cosas groseras, falta de coherencia. Entonces, no me imagino, o no sé, creo, hablo desde mi perspectiva,
Tal vez en ese momento, al no tener tanta información o algo a la mano para investigar, Carlos Trejo se aprovechó de un momento muy bueno para poder hacerse famoso. ¿Cómo van a saber que yo no he bajado al Titanic? Que fui el primer mexicano en bajar al Titanic. Exacto. No, no lo saben y no lo van a poder saber. Sí, lo puedes decir, lo puedes divagar y... ¿Qué te lo dar cuenta, no? El problema es que fue que siguió mintiendo. Y una de las frases que más me queda, como si lo extrañáramos, es que dijo: yo jamás voy a volver a escribir para México. Así lo dijo tal cual. Y yo me puse triste en ese momento. Sí, todos lloramos. Porque dije: ¿ahora con qué me voy a limpiar la cola? Sí te lo creo. Pero bueno, hablemos del Conjuro, amigo. Pero hablando del Conjuro, voy con la parte de charlatanes porque creo que ya lo he comentado anteriormente. Ed y Lorraine Warren han tenido una fama muy grata en los Estados Unidos y hasta la fecha siguen recibiendo regalías por muchísimas cosas, principalmente del universo que tiene en la actualidad Warner Bros. Pero al igual que Carlos Trejo, solamente que a ellos sí les funcionó, se aprovechaban de ciertas situaciones. Sí, claro. En este caso te voy a contar sobre El Conjuro del año 2013, escrito y dirigido por James Wan, pero basada en una historia real. Perfecto. En la tranquila ciudad de Harrisville, Rhode Island, se encuentra una casa que se convirtió en el epicentro de una serie de eventos sobrenaturales que desafiaron toda lógica y llevaron a uno de los investigadores paranormales más famosas de la historia. La familia Perron, compuesta por Roger y Carolyn Perron y sus 5 hijas, se mudó a la antigua granja de la década de 1970 en busca de una vida tranquila en el campo. Sin embargo, lo que encontraron fue todo menos tranquilidad. Desde el momento en que los Perron pusieron un pie en la casa, fueron testigos de una serie de eventos inexplicables que desafiaban toda explicación lógica. Golpes en las paredes durante la noche, voces susurrantes que resonaban en los rincones más oscuros y la sensación constante de ser observados eran solo algunos de los fenómenos que plagaban su vida diaria. Para la familia Perron, lo que comenzó como pequeñas anomalías, pronto se convirtió en una pesadilla que no tenían idea cómo detener. Los eventos sobrenaturales no se limitaban en la noche, incluso durante el día. La casa parecía estar envuelta en una atmósfera de malestar y opresión. Los objetos se movían misteriosamente del lugar, las luces parpadeaban sin razón aparente y extrañas sombras parecían danzar en las paredes. La familia Perron, una vez llena de esperanza y entusiasmo por su nuevo hogar, se encontraba ahora luchando por mantener su cordura en medio de la creciente tormenta de actividad paranormal. Imagínate querer iniciar una nueva vida con tu esposa, con tus 5 hijas, y que de repente en los primeros días, en las primeras semanas, ¡pum!, aparecen este tipo de cosas. ¿Cómo te sentirías que todo tu patrimonio esté maldito en estos momentos? Yo me volvería loco. La verdad, no creo que sea algo que esperes encontrar en un lugar que es tu hogar, ¿no? Al final de cuentas. Y pues que aguante. Para empezar, que aguante, porque pues digo, esta historia es muy famosa a final de cuentas, a final del día. Pero yo tengo una duda, ¿por qué no se fueron? Eso sí, yo también. Esa sí es mi única duda, ¿por qué no se habrán ido? ¿No? Yo me hubiera ido a la semana, si veo todo esto, yo me largo mejor. Pues que yo creo que es muy complicado, ¿no? Más rentar una casa, o más comprar una casa. Entonces, todos tus ahorros, todo tu esfuerzo de casi una vida está depositado ahí donde vas, ¿no? Bueno, eso sí, tienes razón. Entonces yo creo que tal vez esa aferración por el patrimonio fue lo que los mantuvo en pie, pero que muy pronto no iban a poder soportar, porque vamos a lo mismo, era durante la noche, que es lo que usualmente dicen que aparecen ciertos factores terroríficos o sobrenaturales. El problema es que ya era de día, ya eran las 24 horas. Entonces, ¿cómo puedes vivir con eso? ¿Cómo puedes estar seguro en lo que tú llamabas hogar? Ahí es donde radica el verdadero problema, y no saber qué hacer en ese momento, porque en cierta parte somos ignorantes hasta este tipo de temas. Hablamos, pero solamente son suposiciones, son teorías, lo que hemos escuchado tal vez de boca en boca, pero no tenemos certeza de lo que realmente puede ser. Sí, bueno, eso sí, tienes mucha razón, mucha razón.
A medida que los fenómenos se intensificaban, la angustia y el miedo de la familia aumentaba proporcionalmente. Los Perron comenzaron a experimentar cambios en su comportamiento y estados de ánimo, con el constante estrés y la tensión tomando su peaje en su bienestar emocional y físico. La falta de sueño, la sensación constante de estar bajo vigilancia constante, contribuyeron a un ambiente de paranoia y desesperación que se apoderó de la familia. Imagínate, día, noche, 24 horas. ¿En qué momento no te ibas a volver loco? Era algo muy obvio que no ibas a poder soportar. Sí, exactamente, ¿no? Y aparte de la fatiga, la falta de sueño. Mejor dicho, el no poder dormir. Porque no es falta de sueño, es el no poder dormir. Porque pues se te empieza a ir, ni siquiera te sientes seguro, ¿no? Durmiendo, ¿no? Porque en cualquier momento vas a escuchar un ruido, va a pasar algo. Te sientes observado. Exactamente, ¿no? Entonces entran también ahí los miedos dentro de ti mismo, ¿no? De mi estado más vulnerable, ¿qué me puede pasar? Yo creo que esa es la principal duda, ¿no? Y más hablando de que tenían 5 hijas. Exacto. No todas eran grandes, la mayoría eran menores de edad. Entonces el miedo cómo va a jugar en un ambiente. Lo va a volver al contrario muy pesado, ¿no? Bueno, es lo que yo creo, ¿no? Porque mamá, ¿puedo dormir contigo? Papá, ¿puedo? Entonces, papá, me siento vigilado. ¿Por qué no duermes? ¿Por qué no vas a la escuela? ¿Por qué ya no comes? ¿Ya viste tu rostro? No, son muchos factores. Pues mira, en un intento desesperado por encontrar respuestas y alivio, la familia Perron buscó la ayuda de profesionales en el campo de lo paranormal. Fue entonces cuando se pusieron en contacto con los investigadores Ed y Lorraine Warren, cuya reputación en la investigación de casos sobrenaturales era conocido en todo el país. Los Perron esperaban que los Warren pudieran arrojar luz sobre la oscuridad que había invadido su hogar y ofrecer una solución a su situación desesperada. La llegada de los Warren a la casa Perron marcó un punto de inflexión en la saga de terror que la familia había estado enfrentando. Con su experiencia y conocimientos en el campo de lo paranormal, los Warren comenzaron una investigación exhaustiva de la casa y los eventos que ocurrieron allí. Lo que descubrieron fue más allá de lo que podrían haber imaginado, con una historia de tragedia y horror que se remonta siglos en el pasado y que había dejado una huella indeleble en la casa y sus habitantes. Los Warren, equipados con una variedad de herramientas y técnicas especializadas, llevaron a cabo una serie de sesiones de investigación en la casa Perron para evaluar la naturaleza y el alcance de la actividad paranormal, utilizando cámaras, grabadoras de voz y otros dispositivos de detección. Registraron fenómenos inexplicables y recopilaron evidencia que respaldaba las experiencias de la familia Perron. Una de las fotos populares, Ricardo, que se han visto en internet sobre este caso sobre esta película basado en una historia real, en un caso real, era que una de las hijas de los Perron justamente está saltando porque sintió que alguien la agarró de las piernas. Okay. Es una de las fotos más famosas, justamente relacionándolo con el equipo que llevaron, que cámaras, micrófonos y todo eso. Esa es la foto más famosa que tienen hasta hoy en día. Es donde, repito, una de las hijas de los Perron está saltando y en su relato, en su experiencia o en la grabación de compartiendo experiencias dentro de la casa, ella dijo que fue porque justamente sintió que alguien la estaba jalando pues hacia el piso y en su propia experiencia incluso hasta el infierno. Entonces, imagínate qué tan intenso que lo tengan que decir una niña. No, imagínate que el terror que puede sentir una criatura, ¿no? O sea, siendo tan chiquita. O sea, que te estés sujetando. Si de adulto sientes cualquier contacto que no estás previsto, o sea, que no lo tienes en cuenta, es incómodo. O te puede sacar un susto viniendo de otra persona. Ahora imagínate de algo que no tienes visibilidad, que no lo puedes percibir como tal. Sí, si nosotros cuando, no sé, nos jala, nos sentimos una vibra medio rara, estando solos, no me imagino ya el tacto, el contacto, porque yo creo que sí me quedo parado y no sé qué hago. No, sinceramente no sé cómo reaccionar. Siempre tenemos esta pregunta de, no, yo me vuelvo valiente, no, yo digo, ¿quién anda ahí? No, pero la realidad, y creo que hablo de manera personal, yo me quedaría tieso. No sabría cómo reaccionar. Yo quedaría así paralizado de, ¿cómo? ¿Y cómo por qué? O sea, ¿por qué yo? O sea, si tú no le haces ningún mal a nadie, ¿por qué te vienen a molestar a ti precisamente, no? O sea, también esa duda te queda.
Sería muy bueno responder ese tipo de dudas, ¿eh? Bueno, es que todos creo que tal vez en algún punto nos tiene que tocar algo. Independientemente de que seamos buenas personas o no, soy de la idea que todos tenemos energías. Sí. Que las energías siempre van a estar presentes. No es por que alguien llegue a tu casa y tiene energía negativa. No sé, se puede quedar ahí tal vez, ¿no? Sí, o la puedes absorber, percibir para ti mismo, ¿no? Y se te queda. Digo, es muy natural. Claro. Pues mira, continuando con el tema de la familia Perron y de los Warren, durante estas sesiones de investigaciones que te estaba platicando, los Warren también llevaron a cabo entrevistas exhaustivas de los miembros de la familia Perron, como te lo mencionaba, para obtener una comprensión completa de sus experiencias y observaciones. Escucharon relatos de terror que habían plagado la vida de la familia durante meses, desde encuentros con entidades oscuras hasta la sensación de ser tocados o empujados por manos invisibles. Sin embargo, lo más inquietante fue la confirmación de los Warren de la presencia de una entidad demoníaca en la casa. A través de sus investigaciones y comunicaciones con los espíritus que residían en la casa, los Warren descubrieron la naturaleza malévola y poderosa de esta entidad, que se alimentaba del miedo y la angustia de la familia Perron. Continuando hablando de energías, básicamente ya los habían consumido. Eran su alimento, eran su juguete, nada más estaban jugando con ellos, hasta el punto de dejarlos vacíos, sin ninguna gota de energía, fe o esperanza. Sí, exacto, todas las fortalezas mentales de una persona ya estaban agotadas, ya estaban exprimidas a nada más no poder, y ya quedaba de donde se alimentan realmente, ¿no? De tu desesperación, de tu falta de fe, de tu desilusión de vivir, porque sí llega a pasar, ¿eh? En ese momento ya se habían rendido, yo creo, ¿no? Sí, era o estaban a nada de lo que sea. Ajá. Que tenga que pasar. Porque no dudo que en un principio hayan basado todos estos hechos de ver sombras danzar en la noche o en el día, o simplemente el tema de las luces o los objetos que cambiaban de lugar. Obviamente yo creo que en algún momento, o desde el principio, dijeron, esto tiene alguna explicación, o tal vez mira, ya ves lo que hicieron tus hijas, ¿no? Ya cambiaron las cosas del lugar donde las dejaron. Pero ya cuando empiezan estos puntos que son demasiado pesados, creo que Ed y Lorraine Warren, o los Warren, popularmente, ya entrando en acción, era el último, igual como el exorcista, ya era el último recurso que ellos tenían, porque aguantaron mucho. Sí, la verdad, sí. Y tuvieron que resolver lo que tal vez ellos no sabían que tenían entre esas sombras, ¿no? Sí, no, y al final de cuentas, volvemos a mencionar, cuando se te acaban las medidas lógicas, tú lo acabas de mencionar, que a lo mejor puedes decir fueron los niños, etcétera, etcétera, y ya llegas entre la desesperación, el miedo y la frustración de no saber qué pasa, ¿no? Por fortuna estaban los medio charlatanes de Estados Unidos, digámoslo así. Ok, Sí. Buen nombre. Sí, pues sí. Pues llegaron a auxiliarlos, ¿no? Digo, dentro de sus pocas obras buenas que tuvieron estos cuates. En otro capítulo también vamos a hablar de los Warren, vamos a hablar de charlatanes. Pero uno en especial para Carlos Trejo, por favor. Ese se va a llevar todas las palmas, completamente. Pues verás, al igual que en el exorcista, aquí, pues los Warren tuvieron enfrentamientos contra las fuerzas sobrenaturales que habitaban la casa Perron, y estas fueron intensas y peligrosas. En numerosas ocasiones, los investigadores se encontraron en situaciones de vida o muerte mientras luchaban contra el mal que se escondían en las sombras. Sin embargo, con su valentía y determinación, los Warren perseveraron, decididos a librar a la familia Perron de la influencia maligna que habían atrapado. Sin embargo, con la ayuda de su fe y de herramientas como la oración y los objetos sagrados, lograron expulsar al demonio de la casa y liberar a la familia Perron de su influencia maligna. La historia de la investigación paranormal de los Warren de la casa Perron se convirtió en una leyenda en el mundo de lo paranormal. Sin embargo, los Warren se dieron a conocer por el famoso caso, tú también ya lo escuchaste de seguro, fue el caso de la casa de Amityville, que también ha tenido numerosas adaptaciones dentro del universo cinematográfico de Hollywood, pero que fue de los primeros casos que tuvieron los Warren. Eso fue lo que los impulsó y sigue siendo de los más famosos. Sin embargo, por el contexto de la familia Perron, creo que
obviamente hay casos que van a suplantar a los otros, ¿no? Entonces, Sí. en este momento, era uno de los más famosos. En ese momento. En ese momento. Pero aún así daba mucho que hablar y hasta el día de hoy seguimos hablando de un tema que no tiene mucha explicación porque nosotros no estuvimos ahí, pero la familia de plano estuvo muy aterrada. Como tal, la película titulada El Conjuro, dirigida por James Wan y estrenada en 2013, captura de manera casi vívida y escalofriante los eventos sobrenaturales que ocurrieron en la casa Perron. Aunque la película se comercializó como ficción, su base en hechos reales añadió una capa adicional de terror y fascinación para los espectadores, asegurando su lugar en la historia del cine de terror. ¿Te sabías toda esta historia detrás de la película que fuiste a ver en aquel año 2013? No la conocía y qué bueno que no la conocía porque no la hubiera ido a ver entonces. Sí está muy cabrón, ¿eh? A mí me sorprende la fortaleza que tuvieron, ¿no? Sí, sobre todo. Yo digo, independientemente de que hayan recibido ayuda o no, pero la fortaleza mental que tuvieron para resistir hasta el último. O sea, es tu patrimonio, lo defiendes con garras, con dientes, con uñas, a mordidas, todo, con todo lo que tengas a la mano, pero de algún modo yo creo que cualquier otra persona de menor fortaleza se hubiera ido, güey. O sea, yo lo veo así, ¿no? O sea, y te vale, o sea, y te mueves y buscas, aunque sea complicado como lo mencionamos, pero te mueves y buscas y lo que haces es dejar. Porque hay varias casas abandonadas de ese tipo y tú lo sabes, o sea, que han cambiado de dueños en múltiples ocasiones por lo mismo, porque el nuevo dueño descubre algo nuevo, algo paranormal y decide mejor venderla. Y el siguiente dueño se le comenta lo mismo, no cree, hasta que lo ve y lo siente, vuelve a venderla y así se va en un ciclo, ¿no? Y aquí no, aquí fue de que se aferraron hasta expulsar lo que estaba sin permiso en su morada, ¿no? Lo que desconozco es que si los descendientes siguen teniendo en posesión esa casa, lo más probable es que sí. Probablemente, ¿no? Pero no sé si viven en ella después de ese tipo de eventos, ¿sabes? Yo lo hubiera rentado. Sí, ¿verdad? Sí. O tal vez ponerlo como un museo. Ajá, también. Y ya de eso sacas otra casa. Pero el mantenimiento del museo es caro, man. Ay, bueno, eso sí. Pero con esa explosión de lo famoso que fueron los Warren, bueno, es que también ellos nos hicieron un trato de que nosotros somos los únicos que podemos contar la historia, los derechos, ves que los Warren tienen un museo y que siempre se llevan algo de cada lugar en donde han estado. Entonces yo creo, sí, tienes razón, creo, aparte que es muy difícil, no sabemos cómo fue el trato con los Warren. Exacto. Quién sabe si no les hicieron firmar algo antes. Sí, pues sí. Así de, oye, que no lo hayan mencionado, pero ustedes firman esto, vamos a comercializar con esto, porque obviamente esta historia, ¿cómo es que se sabe? Pues, sabe por libros. Exacto. ¿Cómo se sabe que lo leíste? Porque lo compraste. Y de algún modo, hay regalías que se tienen que llevar. Y te aseguro que los protagonistas de la historia no se están llevando o mucho o nada. Lamentablemente esa es la historia de las víctimas de lo sobrenatural y lo terrorífico, que son las que terminan perdiendo muchas cosas, más de lo que ganan. Ganan tranquilidad, pero pues pierden también algunas ventajas que tal vez pudieron sacar en su momento. Exacto. ¿Sabías que otra de las películas basadas en historias reales es una que es muy difícil de creer? ¿Cuál? ¿Tú crees en las pesadillas? ¿Crees que las pesadillas nos indican algo? Tal vez crees que las pesadillas son una visión a futuro que tal vez tengamos o solamente son el producto de nuestra ansiedad. En mi caso muy particular, yo creo que las pesadillas son nuestros miedos más presentes, ¿no? Que están presentes de algún modo, ¿no? Que no los sacamos, no los exponemos a la vista pública, ¿no? Pero que siguen ahí, que están ahí y los tienes en tu cabeza. O sea, entonces para mí las pesadillas son eso. Digo, aunque hay pesadillas que sí te sacan un poquito de onda, ¿no? Porque de repente sueñas con, no sé, un pájaro asesino, volador, mutilador y que saca dagas y, o sea, también eso está como fuera de contexto, ¿no? Es tal vez, bueno, eso sí, ya la imaginación de la mente es muy poderosa y más cuando estamos semi-inconscientes, ¿no? Entonces, exacto. Pues la siguiente película que te voy a presentar es Pesadillas en Elm Street, dirigida por el maestro del terror, que descansa en paz, Wes Craven. Es muy curioso este caso, creo que es de los casos más aterradores porque es una situación que
llevó a la muerte de muchas personas. Más adelante vas a entender esto que te acabo de explicar. Ok. La película Pesadillas en Elm Street, dirigida por Wes Craven, es un clásico del cine de terror que ha dejado una marca indeleble en la cultura popular desde su estreno en 1984. La historia sigue a un grupo de adolescentes acosados por un ser maligno en sus sueños, conocidos como Freddy Krueger. Sin embargo, pocos saben que la premisa de la película está inspirada en eventos reales que ocurrieron en la comunidad de inmigrantes camboyanos en los Estados Unidos. En la década de 1970, un grupo de refugiados camboyanos comenzó a experimentar una serie de eventos inexplicables y aterradores que los dejaron aterrorizados y confundidos. Los miembros de esta comunidad, que habían escapado de la devastación y la violencia de su país de origen durante la Guerra de Vietnam, se encontraron enfrentando una nueva amenaza en su nuevo hogar en los Estados Unidos. Todo comenzó con informes de miembros de la comunidad camboyana que sufrían de pesadillas recurrentes extremadamente vívidas y aterradoras. Estas pesadillas no solo eran intensamente perturbadoras, sino que también tenían un elemento de realidad que las hacía aún más aterradoras para quienes las experimentaban. Los refugiados camboyanos describían sueños en los que eran perseguidos por un ser oscuro y maligno que los acechaba en la oscuridad, causando terror y angustia indescriptibles. Sabemos muy bien que la guerra, cualquier tipo de guerra en la que muchas personas se enfrentaron, deja secuelas que nadie quiere vivir, incluso hasta cuando ya eres una persona de la tercera edad. Incluso tu mente sigue en el terreno donde viste a muchas personas morir, a tus mejores amigos, a tus compañeros. Sí, exacto. Entonces, no me imagino que esas personas cuántos traumas no tuvieron en su momento. Pues obviamente una vez que ellos se van de Vietnam, pues de esta guerra, ahora imagina querer llegar a Estados Unidos, tener una buena vida y que de repente empiecen este tipo de eventos en las pesadillas. Obviamente pues son gente que vienen de eventos traumáticos. ¿Cómo lo superas? Yo creo que jamás, sinceramente. Sí, no, los traumas posguerra son muy complicados, son difíciles, ¿no? Y los psicólogos lo dicen, hay traumas muy complicados, desde abusos, ¿sí? De ese tipo. Ok. Y pues otros son las cosas que ves en una guerra, ¿no? Lógicamente, las matanzas, los cuerpos, la sangre, las mutilaciones, todo este tipo de detalles sí están muy, muy complicados de olvidar. No sé, la mente no está preparada para tantas cosas, a menos que seas un sádico. Sí, que eres alguien que estuvo buscando desde el principio eso. Exacto. Yo creo que lo disfrutas, ¿no? Sí, de hecho que la guerra hay muchos, ¿no? Pero pues la gente civil, la gente normal, común y corriente como tú y yo. La gente que fue obligada. Exactamente. Que tienes que servir a tu nación. Yo creo que queda una secuela mucho más severa, ¿no? Cuando no estás dispuesto a hacerlo. Fíjate que ese nacionalismo tóxico se ha reflejado durante toda la vida. Cuando ocurrió de Hiroshima y Nagasaki, que parte del gobierno básicamente utilizaba estos aviones kamikaze, que era que tú los conducías, explotaba y sí, tú te ibas con él. Sí, y el gobierno y los gabinetes se quedaban ahí, pero era, nosotros vamos a mandar al pueblo. Exactamente. Me vale madre lo que pasa con el pueblo. Y esta nacionalidad tóxica de no, si tienes que ir, y como la propaganda incluso de Estados Unidos jugó mucho, ¿no? Sí, exacto. Entonces, sí, pues, ¿te acuerdas que hay una imagen de el señor que está con sus 2 hijos y que se hace mucho el meme de cómo conociste a mamá? Sí, ¿no? Cierto, sí. La conocí en un antro y le perré, ¿no? Por martillazo en el, o sea, sí. Fino pa, ¿no? Sí, fino pa, exacto, ¿no? Sí, pero eso fue propaganda de guerra. O sea, eso fue propaganda de guerra para impulsar que la gente se reclutara. O también la imagen de Lincoln, ¿no? Con su uniforme clásico del sombrero, pero todo en barras americanas rojas, la estrellita y señalándote, ¿no? Y ahora tienes que estar ahí. O sea, tú tienes que servir a tu país, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles, a final de cuentas, sí son muy importantes para hacer que la gente se sume, nada más. Pero nadie te prepara para los horrores que vas a ver en un campo de batalla. Entonces, digo, es fascinante conocer el contexto antes de que continúes, pero se me hace perturbador no el hecho de lo que haya pasado o venga después. Se me hace perturbador lo que puede hacer una sociedad colectivamente. Con tanta gente traumada. Eso es lo que se me hace perturbador.
Y la descendencia de ellos, ¿no? Exactamente. Con las historias que crecen. Exacto. Santa madre de Dios, nunca me había puesto a pensar en eso. Es un círculo incluso, sin... Es un círculo, no hay fin. Ajá, o puede existir un fin hasta que alguno decida callar, ¿no? Y se vaya con ello a la tumba, pero... Acuérdate que para una sociedad con alguien que calla, siempre hay alguien que grita. Ah, qué buena frase. Le inventé yo, papi. Fino, pa. No. Pues para continuar con el caso de la comunidad camboyana en los Estados Unidos y toda esta ola de horrores en sus sueños, pues obviamente, repito, para ellos eran muy vívidas y aterradoras. Se rumoreaba que el ser oscuro que aparecía en sus sueños era el espíritu vengativo de un hombre justamente que había sido asesinado en un campo de concentración durante la guerra de Camboya y que habían regresado para atormentar a los vivos. La situación llegó a un punto crítico cuando varios miembros de la comunidad camboyana murieron mientras dormían, aparentemente víctimas de ataques cardíacos inducidos por el estrés y el terror de las pesadillas recurrentes. Estas muertes repentinas y misteriosas sacudieron profundamente a la comunidad, sembrando el pánico y la desconfianza entre los miembros. La idea de que las pesadillas pudieran tener consecuencias mortales llenó a la comunidad de un miedo palpable, y muchos se sintieron impotentes ante la idea de enfrentarse nuevamente al mundo de los sueños. Las víctimas de estos trágicos eventos eran en su mayoría jóvenes, cuyas mentes aún estaban llenas de los horrores que habían presenciado durante la guerra en su país de origen. La pérdida repentina de estos jóvenes llenó a la comunidad con un profundo dolor y un sentido de vulnerabilidad ante lo desconocido. Muchos se preguntaban si alguna vez encontrarían paz y tranquilidad en un mundo que ahora parecía estar lleno de peligros, incluso en los momentos más íntimos del sueño. Imagina qué consecuencias trae el ya no dormir porque no te persiga este ente oscuro como lo describían. ¿Cuánto puede llegar a afectar ya a tu vida el no dormir? Yo creo que no es tanto afectarte, es lo que te quita, ¿no? ¿Qué es lo que te quita? O sea, te quita primero una percepción de la realidad correcta, porque una falta de sueño sí te altera mucho, ¿no? Dentro de eso también viene el mal humor, dentro de eso también viene esquizofrenia, miedo a cualquier cosa, ¿no? O sea, te sientes atacado por todos lados, lo que vuelvo a repetir, percepción de la realidad alterada. Entonces, si eso te lo quita el sueño, ahora imagínate que se supone que es tu único punto de conciliación. Si es frecuente, como lo estás mencionando, yo no podría vivir con eso al menos. ¿Y tú? No podría, sería una tortura. Exacto. Una tortura que... no igual que la guerra, pero imagínate, llegas para una mejor vida y todavía hay algo persiguiéndote. Sí. Creo que todavía el grado de perturbación es aún mayor, porque no puedes descansar. Exactamente, y supone que ya estás en el periodo de paz, porque ya la guerra ya se fue hace mucho tiempo, las batallas ya se fueron, o sea, teóricamente tu periodo de recuperación post a estos eventos tendría que ser más sencillo y al contrario, ¿no? Los traumas son muy severos y como lo estás explicando, qué aterrador, ¿no? Qué traumante, no es traumante, es es pesado. Solamente el pensar que te pudiera pasar algo así, ¿no? Digo, yo creo que a mi peor enemigo le desearía que no pudiera dormir, ¿no? Sí, mínimo, porque al menos continúas la guerrilla que tienen. Exacto. Pero aquí ya al grado de querer hacer una nueva vida, el grado de disfrutarla, el grado de intentar mínimo ya no acordarte de la guerra, llega esto y no solamente te afecta a ti, sino que es una serie de eventos que van como efecto dominó. Exacto. Entonces es aún más perturbador que el día de mañana yo voy a ser el siguiente, si es que hay un día de mañana. Entonces... Si es que yo llego a mañana. Sí, porque ahorita no estoy durmiendo. Ajá. El día en que ya el sueño me va a vencer, puede que yo muera el día de mañana. Exacto. Cuando yo llegue aquí para vivir. Entonces es como que... O sea, sí me tengo que morir, pero todavía no me quiero morir. Exacto. Pues ante toda esta ola de preocupación que tenía la comunidad camboyana, obviamente las autoridades ya tenían que llegar al fondo de este asunto, buscar una explicación del por qué una comunidad nueva en los Estados Unidos de Norteamérica
estaba pasando por un evento desafortunado como muertes colectivas. Las autoridades locales quedaron desconcertadas por las muertes y lucharon por encontrar una explicación racional para lo que estaba sucediendo. Si bien se realizaron investigaciones exhaustivas y se llevaron a cabo autopsias porque son parte del proceso, Claro. no se encontraron pruebas concluyentes de que las muertes estuvieran vinculadas directamente a las pesadillas que atormentaban a la comunidad. Para muchos, la explicación de las muertes como simples accidentes cardíacos no era suficiente para calmar sus temores y dudas. Fue en este contexto de miedo y desesperación que Wes Craven encontró la inspiración para su película Pesadillas en Elm Street. Al enterarse de que los eventos reales que ocurrieron en la comunidad camboyana, Craven quedó fascinado por la idea de un ser maligno que acechaba en los sueños y causaba terror a aquellos que se atrevían a cerrar los ojos. Con esta premisa, Craven creó al icónico personaje de Freddy Krueger, obviamente ese sí ya ha saltado directamente de su imaginación, Sí, claro. un ser oscuro y retorcido que se convirtió en la personificación del miedo en la pantalla grande y que hasta hoy en día es uno de los iconos slasher pues más populares de toda la historia y de este subgénero de terror. Pero ¿qué pensaría que una película como Pesadillas en Elm Street estaría basada en un hecho real muy traumático para la sociedad camboyana? Es que volvemos, es como las anteriores dos. Esta también tiene un trasfondo que... aquí sí estás totalmente ya sacada de contexto, ¿no? Porque no cambian la historia como tal para proteger la identidad del proceso. Claro. Porque no son documentales, son películas a fin de cuentas, ¿no? Pero aquí sí cambia completamente el contexto. Tomas una idea y la transfieres a otra dentro de tu imaginación, como que es un complemento de dos ideas, ¿no? Se me hace impresionante eso. O sea, impresionante en cómo puedes combinar la ficción con la realidad y que quede tan bien, porque ¿cuánta gente no quedó traumada viendo a Freddy Krueger aparecer en sueños de los actores, ¿no? Y de repente ya ahora sí ya te va a culminar con tu vida, ¿no? Pero se me hace más impresionante fuera de lo de la pantalla grande lo que pasó en la realidad, ¿no? Lo que decíamos, el miedo colectivo terminó por traumar a todos. Es lo que te iba a preguntar. ¿Crees que esto sí haya sido parte de un ser oscuro o si haya sido parte de un miedo colectivo? Yo pienso que fue un miedo colectivo. ¿Crees que eso sí fue lo que terminó de afectar? Sí, yo pienso 100% que fue un miedo colectivo, porque se te puede morir 1, 2, 3, pon tú hasta 5 personas, ¿no? Y si es una sociedad, no sé, de unas 200 personas, que se te mueran 10, pues bueno, lo entiendes, ¿no? Son traumas, ¿no? A lo mejor deja de comer, deja de alimentarse y pues la sociedad está de acuerdo, pero cuando ya es consecutivo y es tan frecuente porque el miedo se va transfiriendo de uno a otro. Claro. Ahora imagínate, es como lo comentaban cuando pasó recientemente lo de el COVID. Sí. Empiezas con un punto seco, un Claro. punto cero, ¿no? ¿Qué pasa cuando ese punto cero lo contienes? No hay tanta gente donde se pueda esparcir, pues lógicamente no se esparce tan rápido, ¿no? O sea, va gradualmente. Pero ¿qué pasa cuando este foco ya no es un punto cero, ya son varios puntos, y en esos puntos ya hay más afectados? ¿Por qué pongo esta analogía así? Porque podríamos hablar de que a lo mejor en una familia se murieron ya 2, o en otra 3. Y de ahí, después del funeral, empiezan a reunirse y... No, es que a mí pasó lo mismo, a mi papá también, a mi hermano también, a mi tío, bla, 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 bla. Entonces empiezas a hilar y ya el miedo colectivo empieza a existir en estas circunstancias. Y luego que tendemos a exagerar una historia cuando la escuchamos. Somos Pati Chapoy. Sí, tú me puedes decir, yo escuché un ruido. Yo voy a contar la siguiente historia. Es que a mí me dijeron que escuchó el ruido de una carroza fuera de su casa. Exacto. Entonces ahí es donde empieza, y tienes totalmente la razón y muy buen ejemplo el tema del COVID, porque es cierto, tal vez una persona o dos tuvieron la pesadilla de ser perseguidos por un trauma que tuvieron en la guerra, por alguien que tal vez dejaron atrás por accidente, tal vez por alguien que mataron. Digo accidentalmente porque no tienes la intención de matar. Al final de cuentas somos humanos y creo que también tenemos pues cierta tolerancia ante la violencia, ¿no? Sí. Entonces, alguien tal vez, en lo comentas, compartió esta historia
empezó a inundarse esta historia durante toda la sociedad camboyana. Y nos exageraban, y obviamente al tener esa historia presente, ¿cómo no ibas a soñar con ese ente? Sí, exacto. ¿No? Y ya después la persona, yo no voy a dormir porque ese ente me va a perseguir. Y es lo que desencadena, lo que mencionas, la falta de sueño, la falta de comida, la percepción alterada completamente. Y pues obviamente, ¿cómo eso no va a causar tu muerte? Sí, exacto. Y yo te aseguro que varias personas han muerto de un paro cardíaco, algún derrame cerebral, anemia. O sea, si estamos hablando de ya enfermedades más delicadas, ¿no? Digo, qué bueno que te me acordé que lo estamos retocando. Me gustaría que a lo mejor y sé que lo vamos a hacer, retomemos este tema porque hay un experimento de la ciencia muy cabrón, del sueño. ¿De qué te refieres? Sí. Y esa historia está muy, muy perra, y es justamente el detrás del alma de Freddy Krueger. Se me hace exuberante las similitudes que hay, ¿no? O sea, a lo mejor no tantas, porque el experimento fue mucho más aterrador que lo de la sociedad camboyana, pero ahí se van de la mano, ¿eh? Podríamos hablar de ese tema más adelante, sé que lo vamos a hacer. Claro, totalmente. Pero esto me recordó ahorita, o sea, el sueño, qué tan importante es en una sociedad, en un ser humano nada más, en un solo ser humano, para que pueda coexistir bien, ¿no? Bien, como hay una frase que dice: una mentira dicha 1000 veces se vuelve verdad. Entonces, por ahí podemos partir, a final de cuentas. A lo mejor fue mi percepción de lo que yo te dije, como tú bien lo dijiste. Yo ya le agregué otra cosa. A mí se me apareció un soldado de tal, con una espada. Ah, no, es que a mí me apareció un soldado de tal, más alto, más fuerte, rasgado, arañado, ahora no con una espada, con 2 espadas y con un arco y una flecha, y así te la vas llevando, ¿no? Y así hasta que se va transquiversando, porque pues la percepción humana es distinta a cada uno, ¿no? O sea, yo puedo tomar la información que me das, yo la imagino, y mi imaginación más mis miedos va a formar otra peor. Y así, ¿no? Entonces, lo vas evolucionando, lo que de algún modo se vuelve leyenda, también se vuelve verdad. Y pues yo creo que fue lo que le pasó a los camboyanos, ¿no? Pues Ricardo, estas son 3 historias que te traigo el día de hoy sobre películas basadas en historias reales. Obviamente en algún futuro te voy a traer más, porque gracias, hay tela de dónde cortar, de películas tan extrañas que ni sabías que existían, pero que curiosamente están basadas en algo que sí ocurrió, tal vez a la vuelta de nuestra casa. Oye, ojalá entonces, no. Ojalá no. No, es que imagínate, mi fraccionamiento está bien solitario. No hay casas al lado. Bueno, o sea, sí, las de los demás vecinos, ¿no? Pero, sí, puro terreno, ¿no? Ahí sí pasa la Llorona de noche vendiendo tamales, tal vez, ¿no? Está jodida la cosa. No, pues el pinche chamaco ya ni los agarra, güey. Ya está todos feos. Está con moquitos acá. Sí, pelos tiesos, no, o sea, no, ya. De estas 3 historias, Ricardo, ¿cuál fue la que te gustó más? ¿La que te mantuvo aquí con no me la sabía, o con más curiosidad, o qué tal vez te sorprendió? ¿Cuál de estas 3? Ok, yo creo que me sorprende más las de la última. La de la sociedad camboyana. La sociedad camboyana, la neta, sí me sorprende mucho porque es que las otras hay una fortaleza y una debilidad dentro de todo, ¿no? La resiliencia de las personas que quieren ayudar a otra, en el caso del exorcista, o la resiliencia de la unión, ¿no? De una familia completa, ¿no? Exactamente. Y en no, o sea, es la debilidad mental de cada quien que se puede volver colectiva, lo que decimos un miedo colectivo. Esa me genera más curiosidad por el estudio que puede llevarse o que se pudo haber llevado a cabo, ¿no? Y qué tan débil es la mente humana a veces con ciertos temas que no tenemos un entendimiento claro o que no nos permitimos dar un entendimiento claro. Es la que a mí más me impactó. ¿Por qué? Porque yo no le tengo miedo a los muertos, le tengo más miedo a los vivos. Ya, señor, siéntese. No, señor. No, o sea, es que a final de cuentas, bien nos dicen, o sea, pues, los muertos ya están muertos, o sea, no se van a ir de ahí. ¿Qué te van a hacer? Sinceramente, ¿no? No se van a levantar como una historia hollywoodense donde te van a venir a conquistar solamente por hacerlo. Ajá, van a estar ahí, ya sea enterrados o hechos cenizas.
Uh-huh. Y hasta ahí. Entonces, lo que te puede decir una persona como tal, que te puede hacer creer que es verdad, o que sus propios miedos le hagan ver que es verdad, es atemorizante, ¿no? Eso me mantuvo más al hilo de estar escuchando, de estar atento, de entenderlo, y te juro que no termino de comprender cómo es que una sociedad se dejó llenar de miedo tan fácilmente. Yo creo que la percepción del miedo que tuvo la sociedad camboyana de manera tan fácil es porque, ya bien lo dijiste, puede sonar a broma, pero real, falta de psicólogos. Vienen de la guerra, vienen vulnerables. Sí, cualquier cosa que les dijeras podía afectar demasiado, no digo poco, demasiado, porque realmente sí, demasiado a mentes que vienen debilitadas. Vamos a lo mismo, por ver muertes, por ocultarse durante semanas, pasar hambre, no dormir. Pues, o sea, no hay teoría, sino que es cierto. Hay personas que sí tenían que consumir cierto tipo de drogas, sí, para poder estar alerta durante toda la guerra. Y eso también te toma factura. En este caso, no sabemos si en la sociedad camboyana lo fue. Sin embargo, la mente estaba muy débil en ese momento. Exactamente, ¿no? Traes una historia de un ser que también te está siguiendo desde la guerra. Obviamente yo creo que sí la gente iba a caer fácilmente, no en una mentira, sino en un recuerdo. Exacto, ¿no? Y es lo que te comentaba, o sea, yo te lo transmití primero, ahora ya no te lo transmití a ti, pero como tú tienes otro tipo de recuerdos, esto se vuelve más complicado, ¿no? Porque a lo que tú me estás expresando, yo le sumo lo que yo siento. Sí, y no sabes qué viste tú también. Exactamente, ¿no? Y se vuelve peor para ti. Y aparte, tómale en cuenta todos los traumas que ya vienes acarreando. No manches, o sea, ¿cómo no te vas a volver loco y cómo no te vas a morir? Pues Ricardo, muchísimas gracias por acompañarme en esta mesa del terror en Miedos Nocturnos. Fue grato compartirte estas historias que siempre traigo tanto para ti como para el público que nos ve y nos escucha en las diferentes plataformas. Espero que también a ustedes les haya gustado. Fueron 3 historias basadas en historias reales. Fue El Exorcista, El Conjuro y Pesadillas en Elm Street. También si ustedes tienen historias que contarnos, adelante, la caja de comentarios está disponible para todos ustedes. ¿Qué más por agregar? Sigan nuestras redes sociales, son @Miedos Nocturnos Podcast. Esas son las redes sociales. Van a estar apareciendo abajo de Ricardo, ahí van a estar apareciendo para que nos sigan, para que nos cuenten sus historias. Suscríbanse al canal, síganos en Spotify, síganos en Facebook, síganos en Twitter, suscríbanse, insistimos, este podcast es para todos ustedes y compartir lo que tenemos en común, que es el miedo. Ricardo, ¿algo que desees agregar para todos? No, pues nada, estuvo muy emocionante este episodio, este segundo episodio. Y pues nada, les damos las gracias y nos estamos viendo en la próxima.